La emergencia climática nos obliga a actuar y a cambiar los antiguos paradigmas. Hoy necesitamos legislación. La Biblioteca del Congreso Nacional te da la bienvenida a Legislación, Desafío Climático. Hoy presentamos cómo protegemos los océanos. Tal vez porque vivimos en la superficie es que no dimensionamos la conformación de la Tierra y quizá por eso es que no somos conscientes de que vivimos tan solo en el 30% del planeta, siendo el resto territorio de los océanos, nuestra principal fuente de vida y el sustento prácticamente de todos los seres vivos en este planeta. En los últimos 20 años, los océanos han capturado entre el 20 al 30% del exceso de carbono como CO2 liberado por el ser humano desde la era industrial. Además, han absorbido alrededor de 1000 veces más calor que la atmósfera y, según el Banco Mundial, han aportado 1,5 billones anuales a la economía internacional, cifra que se espera llegue a los 3 billones de dólares para el 2030. No obstante este rol clave medioambiental y económico, los océanos se enfrentan a los fuertes efectos de la emergencia climática, tales como el deshielo de los polos, el aumento del nivel del mar, olas de calor marinas y acidificación, así también como la contaminación provocada por los seres humanos, en la que el plástico es un material clave. Este escenario poco auspicioso obliga a incrementar los esfuerzos para protegerlos y conservar su biodiversidad. El ingeniero naval e integrante de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, el senador por la 6ª circunscripción, región de Valparaíso, Kenneth Pug Olavarría, es un hombre de mar y un fuerte promotor del cuidado de los océanos. Por lo mismo, fuimos a su oficina a preguntarle por la incidencia de este tema en la agenda legislativa y los proyectos de ley que está impulsando para lograr conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. ¿Cómo desde el Congreso, específicamente a través de su legislatura, se está preocupando por proteger los océanos? Bueno, los océanos quizás no los conocemos tan bien y para contextualizarlo debemos entender que no solo son sobre el 70% de la superficie de la Tierra, sobre el 90% del transporte se hace sobre los océanos, producen una cantidad de oxígeno que nosotros ni siquiera dimensionamos y secuestran el anhídrido carbónico. Los océanos es vida, es agua, es nuestra gran reserva que tenemos, pero tenemos que cuidarlo. ¿Contra qué? Contra los efectos que la humanidad está generando sobre ellos. Por ejemplo, lo que ocurre con los desechos plásticos. Chile fue promotor de eliminar las fosas plásticas y todos los elementos que terminaban finalmente en el mar. Porque en el mar el plástico se fragmenta, termina en microplásticos que se los terminan comiendo los peces y finalmente nosotros terminamos comiéndonos esos peces. Pero peor aún, se producen islas de plástico gigantescas. Entonces la conservación de los océanos tiene que tener en la esencia la conservación de la vida en el planeta. Y para eso necesitamos primero tener una política nacional de los océanos, Chile la tiene, tenemos que actuar con todos los servicios que son parte del Estado. Uno de ellos es la Armada de Chile es la expresión del Estado en el mar, pero también con la conciencia de la ciudadanía. Entender que el océano es un espacio común, que tiene que ser cuidado, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene Naciones Unidas, el número 14, pero lo más importante es el uso que le vamos a dar a ello. Y aquí vienen otras leyes, por ejemplo, la ley de pesca. La ley de pesca lo que debe buscar es alimentar mejor a las personas. El océano es fuente de proteína, es la mejor proteína que podemos tener, es la proteína menos contaminante. Pero en Chile, curiosamente, no la demandamos. Nosotros tenemos un consumo per cápita que es la mitad de lo que está consumiendo la población humana. Entonces los océanos tenemos que cuidarlos, pero también tenemos que entender que de ellos nos dan vida y nos dan alimento. La política pública se trata de eso, el levantar información, data, y después decidir, sin guata. El tema es tener suficiente información.
tenemos organismos que nos proveen de datos, quizás no suficientes, y nosotros tenemos que ser capaces de transformar esto en legislación, que pueden ir desde reformas a la Constitución, que pueden ir con leyes creando nuevos sistemas, o promoviendo, por ejemplo, el Día Mundial de los Océanos. Esa es una de las leyes que tenemos y que nos ayuda a todos a comprender la importancia que ellos tienen. Hoy 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos, donde se hace un llamado a las naciones y varias organizaciones también hacen este llamado para proteger los mares, los océanos, nuestro ecosistema oceánico en todo el mundo. Y Chile tiene ahí una vitrina muy importante con sus más de 4.000 kilómetros de costa finalmente que tiene nuestro país y que obviamente tenemos que tomar acción, sobre todo cuando ahí ustedes están viendo estas imágenes, aumenta la contaminación en nuestros mares. Justamente desde esa perspectiva de la legislación y eventualmente de los datos que ustedes tienen en este diagnóstico, respecto a los desafíos que supone la protección de los océanos, ¿cuáles cree usted que deberían ser las iniciativas legales que deberían articularse desde el Congreso para lograr este objetivo? Bueno, estamos trabajando en este momento en una nueva ley de pesca, en donde el nuevo énfasis es la investigación científica. Nosotros tenemos para investigación científica barcos, tenemos que tener barcos de investigación científica. Por lo pronto tenemos la capacidad que tiene la Marina a través del Cabo de Hornos, que es un barco hidrográfico pero que también hace investigación pesquera. O sea, todos los temas relacionados con el mar, el Cabo de Hornos construido en Chile es una plataforma de excelencia, está puesto a disposición de las universidades, del mundo científico. Incluso se está construyendo un rompehielos con capacidad científica, porque los océanos también abarcan nuestra Antártica, y la Antártica chilena es un territorio sobre el cual también tenemos que tener capacidad de observación. Pero nuestra comunidad científica necesita más barcos. El Abate Molina es uno de los barcos que tenemos ya cumpliendo su vida útil. Están en construcción barcos pequeños. Necesitamos más datos, necesitamos más científicos y científicas en el mar. Y es lo primero, o sea, preguntarnos cuántos científicos y científicas tenemos. Y esos son programas. Chile ha hecho un buen esfuerzo en investigación básica. Básica es la ciencia básica y el desarrollo de papers. Tenemos buenos papers. Lo que nos falta es investigación aplicada, que derive en prototipos y después patentes. Luego, nuestro nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación va a ser un actor relevante, porque va a estimular el mayor conocimiento. Si somos capaces de integrar entonces ese conocimiento a través de nuestros científicos y llevarlo a las regiones, fíjate que las regiones, una de las leyes que tenemos, es para crear las nuevas estrategias regionales de conocimiento e innovación. Bueno, tenemos regiones que son pesqueras y otras que son acuícolas, y esas regiones tienen que desarrollar en su región mayor conocimiento, y ese conocimiento ayudar a tomar mejores decisiones. Todo esto dentro de un marco jurídico que es la nueva Constitución. Yo fui autor de una reforma constitucional junto con el senador Ricardo Lagos Weber, quien es embajador de los océanos, para precisamente reconocer ese espacio a proteger. Obviamente la reforma constitucional de esta Constitución, yo espero que los nuevos electos consejeros la tomen y declaren como parte del territorio el océano y que pongan en la Constitución la conservación de los océanos. Si partimos entonces desde eso, desde reconocerla constitucionalmente, la importancia que tienen los océanos para todo lo que te he dicho, o sea, los océanos más que separarnos nos conectan para efectos de hacer todo el tráfico de los puertos, pero también nos conectan con la fibra óptica. Fíjate que el mundo digital, cuando uno habla de la nube en realidad son cables de fibra óptica submarinos que van bajo los océanos, que nos permiten conectarnos. Los datos, el 99% se está moviendo bajo los océanos, y después tenemos arriba los barcos contenedores que mueven la carga. Ese es el modelo de globalización, y eso está bien. Los cables transportan los datos y los barcos tienen que ser lo más eficientes y también lo más ecológico, en el sentido de ir reduciendo su huella de carbono. La descarbonización es uno de los problemas que tenemos que enfrentar, pero los océanos también son el lugar donde la gente deposita sus desechos. Y esa es la parte de la contaminación dura, y especialmente con plásticos, tal como te decía. El tener un país que haya tomado la iniciativa de decir, ¿sabe qué más? No quiero ni siquiera bolsas plásticas, porque esas se van a ir al mar y se van a transformar en microplásticos, y también cambiar muchos de los elementos, ya somos pioneros. Para que los cielos de Chile sigan siendo puros y azulados. Para que ese lindo campo esté solo de flores bordados. Y para que nuestro mar, que tranquilo nos baña, los bañe tranquilo a ellos también.
Somos miles las voces que estamos de acuerdo de que Chile debe ser libre, libre de bolsas plásticas. Chile es un ejemplo de evolución en propuestas concretas. Y yo por eso siempre digo, mire, Chile es un actor relevante. Estamos discutiendo ahora el alta mar. ¿Qué vamos a hacer para poder regular el alta mar? Porque en el alta mar uno diría, bueno, es tierra de nadie, todo el mundo hace lo que quiere. No, no se puede hacer lo que quiere. Y lo primero, tratar de evitar que se ocupe para tráficos ilícitos, para que hayan vertederos o se lance al mar productos que no se debieran lanzar, porque eso nos va a afectar a todos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Chile? Nuevamente, estar preparado para en los escenarios internacionales, especialmente con Naciones Unidas, los acuerdos, tener propuestas concretas, tal como lo hicimos con las 200 millas, avanzar en el alta mar y ver qué más podemos hacer. Esto requiere de parlamentarios especializados. Y a propósito justamente de la labor que usted ha tenido en el Congreso, en integrando comisiones asociadas a la protección de los océanos, usted junto a otros senadores han llevado a cabo distintos proyectos de ley que buscan la protección del océano. Y aquí me voy a permitir leer sí. el proyecto de ley que establece el deber del Estado de proteger los espacios marítimos que indica a fin de contribuir al cuidado del medio ambiente. ¿Cómo cree usted que podría este proyecto de ley aportar a la profundización del trabajo que realiza el Ejecutivo en la protección de los océanos y eventualmente otros proyectos que usted quisiera destacar? Bueno, mira, a ver, obviamente es el más importante. Tú has mencionado el medular porque es un rol del Estado. Cuando hablamos de los océanos, estamos hablando de la forma en que Chile comparte con el resto de la humanidad esa riqueza inagotable que tenemos, que es el océano. ¿Por qué tenemos que proteger los océanos? Porque los océanos son vida, es nuestra vida, lo primero, nuestra vida real, que nos da todos estos elementos. Y es el Estado quien tiene que preocuparse de todo. Lo segundo, las fronteras. Nosotros tenemos fronteras que vemos en la parte terrestre y decimos, mira, la frontera más larga que tenemos es con Argentina. Yo les digo, no, la frontera más larga es marítima, es con Nueva Zelanda. Porque Nueva Zelanda son nuestros vecinos en las áreas de responsabilidad. Los estados tienen áreas de responsabilidad de vigilancia y rescate. Y eso es parte de las tareas del Estado. ¿Y hasta dónde llega eso? Ni siquiera a las 2.000 millas, llega a 3.000 millas. Estamos hablando de un meridiano que separa la responsabilidad del Estado de Chile con Nueva Zelanda. Y cuando uno le dice, bueno, yo limito con Nueva Zelanda y con Tahití en el norte, uno dice, pero ¿cómo? ¿Con Francia y con Nueva Zelanda? Porque no estamos mirando la dimensión marítima. El Estado entonces tiene que tener esa capacidad y obviamente significa tener recursos. Y eso significa tener naves que lleguen a 3.000 millas, aeronaves que lleguen a 3.000 millas, y si se cayera un avión o si un barco tuviera un problema, ir al rescate, que es el compromiso internacional que estamos teniendo. O sea, la seguridad de la vida humana en el mar es uno de los elementos que el Estado tiene que garantizar. Si no existe un Estado que tenga esos recursos, no vamos a poder garantizar de alguna manera lo más básico, la seguridad de la vida en el mar. Y después viene el tema esencial del control de contaminación, el determinar si efectivamente los barcos están cumpliendo las normas. Si no tenemos información y si no tenemos legislación, por ejemplo, que estamos discutiendo ahora, evitar el aposamiento de ciertos productos del mar que podrían estar contaminados y que evitar que estos puedan llegar a la población, estamos hablando de un tema sanitario, de salud. Si el Estado no se hace cargo de eso, y por eso creemos que es tan importante, nada de esto va a pasar. Porque nuevamente estamos hablando de un espacio gigantesco donde el único que tiene los recursos, las capacidades es el Estado. No hay ningún privado que pueda llegar. Entonces el rol del Estado es insustituible y por eso hay que reconocerlo para que el Estado tenga esa tarea, pero también tenga los recursos. Si declaramos áreas marinas, los parques marinos, 1 millón de kilómetros cuadrados, maravilloso, está hecha la ley. Pero ¿y quién hace la observación? ¿Quién hace el trabajo científico? ¿Quién hace el cuidado? Entonces nosotros también tenemos que ser conscientes que si queremos preservar, tenemos que poner dentro de nuestros recursos todas estas capacidades. Y esos son temas a discutir ahora. Hemos pedido la ley de presupuesto porque el mecanismo que tiene el Parlamento básicamente para lograr que la política pública se aplique es la ley de presupuesto. Y si hemos declarado áreas de parques marinos, bueno, tenemos que declarar los recursos para hacer la investigación y hacer la contención o la mitigación con quienes corresponda. Si hubo un vertimiento, porque algunas veces las naves tienen accidentes, o otros hacen a propósito vertimientos de petróleo, cómo se contiene para evitar que eso vaya a afectar. Ahí es donde el Estado va a estar siempre presente. Yo creo que eso es el punto de partida. Y tenemos que terminar, porque uno de los proyectos que también me gusta mucho, en el cual participo, hasta en la protección de nuestras rompientes. Chile es una potencia mundial en olas, en surf, en deporte.
Y hay olas que son muy conocidas y tenemos gente que viene de todo el mundo. Bueno, si vamos a afectar de repente con un proyecto de algún tipo alguna de estas olas naturales, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo antes y proteger. Chile para surfear es increíble. Tenemos una cantidad de olas de norte a sur, una costa larguísima, lleno de olas de clase mundial. En el norte tenemos más reef, más slab, que son olas más cortas que tienen un tubo amplio. Muy peligrosa cerca de las piedras, con fondos llenos de erizo, picoroco, olas de poder, los considero yo. No solo queremos proteger el medio ambiente acuático, oceánico, sino que también esa interfaz en la parte final con la costa, donde ese recurso natural que es limitado, que ocurre solo en ciertos lugares, esa ola que es de surf, también esté protegida. Eso es ver todas las diferentes dimensiones que tiene que tener, porque los océanos son multidimensionales, o sea, no es solamente los grandes cuerpos de agua con todos los datos que yo te estaba dando, sino que también es la interfaz con el territorio, en las playas especialmente, y el terreno de playa. Nuestra legislación indica que la autoridad que se tiene que preocupar para la custodia de ese terreno de playa, para incluso el ordenamiento territorial, es el Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que son los que autorizan el emplazamiento de obras o construcciones mediante concesiones marítimas, onerosas o no onerosas, o sea, que te la pueden entregar pagando por ella o sin costo si efectivamente eso es tu realidad. Entonces el Ministerio de Defensa cumple un rol y quien ejecuta finalmente la fiscalización es la Marina, a través de un área especial, la Policía Marítima. Entonces ahí tú ves el rol del Estado completo. Bueno, eso tiene que tener financiamiento. Hoy la Policía Marítima, el país ha crecido en todos sus intereses marítimos, sigue siendo pequeñita, sigue siendo la misma de antes. Entonces una de las revisiones que estamos viendo es cómo lograr generar capacidades que permitan fiscalizar y así asegurar que la gente está cumpliendo las normas. La política pública debe definir normas claras y la autoridad debe hacer cumplir la norma. Si logramos eso, vamos a tener un Estado de Derecho, que es lo que buscamos incluso para nuestro océano. La gran isla de plástico que se encuentra entre Hawái y California, en pleno Océano Pacífico, es una postal con la que nadie quisiera toparse. Un grupo de chilenos integrado por Roberto Astete, Alejandro Castro, Patricio Cabezas y Cristiano Olivares, conscientes del impacto ambiental de este fenómeno, desde 2013 están abocados a buscar soluciones al grave problema del plástico y sus residuos. Es así como en 2018 crean formalmente Soluvac, una empresa que elabora bolsas solubles en agua, además de otros productos, fabricadas a partir de polivinil alcohol, el mismo componente del recubrimiento de los medicamentos tipo cápsula o de la cola fría. Para conocer más detalles de esta innovación que les ha valido el reconocimiento internacional, así también para analizar cómo la legislación puede aportar en el cumplimiento de su propósito, conversamos con Patricio Cabezas, CEO de Soluvac Latam. Primero quisiera partir preguntándote cuál es la apuesta de valor de Soluvac. Soluvac es una compañía que tiene como propuesta de valor generar productos que se disuelvan al entrar en contacto con el agua y que no contaminan. Y frente a esta propuesta de valor, ¿cuáles han sido los principales desafíos a los que ustedes se han enfrentado y cómo los han sorteado? Bueno, los principales desafíos es básicamente pasa por poder lograr ser competitivo en el mercado frente a otras soluciones que hay y básicamente poder llegar a tener un producto que permita tener costos que sean asequibles al público. En la actualidad nosotros tenemos una relación de precios más o menos de 1 a 4 o 5 veces dependiendo del producto más caro que el plástico convencional, obviamente con las prestaciones y con los atributos que tiene nuestro producto, que es mucho más, en realidad es un producto que no contamina, que es benevolente con el medio ambiente, pero nosotros hemos desarrollado una solución que si logra la escalabilidad en el largo plazo a través de los precios de las materias primas y todo lo que se está haciendo, podríamos estar muy cercanos a los valores del plástico y por lo tanto podríamos convertirnos en una solución real. En realidad lo es, pero desde el punto de vista de masificar la incorporación de tecnología en las distintas aplicaciones para reemplazar el plástico en una solución real
que permita ayudar a no generar la contaminación, principalmente lo que existe en todo lo que es el mar, la tierra y en distintas partes donde se acumula el plástico como basura. Siendo que es un material muy bueno, porque el plástico es muy buen invento, el problema que tenemos nosotros como humanidad es que no sabemos cómo usarlo. Es decir, nadie nos enseñó que teníamos que volver a reutilizar el plástico nadie nos enseñó que deberíamos haber hecho una economía circular en el minuto que se partió con el plástico. Y justamente apuntando a esa inspiración que los lleva a ustedes a crear Solubac, que es la conservación por un lado de los océanos, y considerando también la experiencia de ustedes como emprendimiento social, ¿qué iniciativas crees legales deberían impulsarse desde el Congreso para de alguna manera apoyar emprendimientos como el de ustedes, pero también de alguna forma apuntar a la conservación de los océanos en esa misma línea? Fíjate que es muy buena la pregunta, porque en realidad cuando uno mira la legislación actual, uno observa que efectivamente hay productos que son... la legislación está pensada para poder no ocupar o eliminar el uso de productos que tengan en su gran parte no sean plásticos. Eso es lo que dice, que sean derivados del petróleo. Y en realidad, de alguna forma, yo creo que cuando se crean las legislaciones, justamente un tema importante es preguntarle justamente a los actores que están dentro de esa legislación si efectivamente la legislación va a generar algún grado de solución o no lo va a generar, ¿ya? Existe mucha tecnología en la actualidad que, si bien es cierto, vienen de distintos derivados que no son del petróleo, como alimentos, yuca, almidón, caña de azúcar y todo ese tipo de cosas, y que son tecnologías que son muy idóneas para poder lograr la descontaminación. Tienen restricciones importantes básicamente porque necesitan instalaciones especiales para poder biodegradarse, como son compostables y ese tipo de cosas. Y obviamente en Latinoamérica no existen plantas que puedan procesar toda esta cantidad de basura. Entonces, de alguna forma, la iniciativa, lo que yo siempre he tratado, y nosotros lo que estamos tratando de hacer en otros países, es poder asesorar con realmente si la legislación que se está ocupando realmente va a lograr el objetivo de poder eliminar la contaminación, no lo va a poder lograr desde el punto de vista si la legislación es correcta o apunta a la solución real. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien particular: productos compostables, que en la actualidad en su mayoría no son derivados del petróleo, cumple con la ley. Pero resulta que cuando tú tienes que procesar los productos compostables, tienes que llevarlo a un vertedero, tienes que llevarlo a un compostaje. El compostaje es una condición especial de una arenilla con microorganismos que bajo condiciones de temperatura, humedad, calor y presión, esto se biodegrada, ¿ya? Pero si no hay una temperatura, un calor, una humedad o cierta presión donde esta condición se cumpla, el compostaje no se va a biodegradar, o tú lo tiras a un vertedero, no se va a biodegradar, va a durar los mismos 500 años que una bolsa plástica. Entonces, tú te fijas que al final la solución, y el compostar es un excelente producto que funciona muy bien en diferentes partes del mundo, pero necesita esa condición especial, y si esa condición especial no la tiene, no se va a cumplir. Y por lo tanto, lo que hay que afinar es un poco los artículos especiales que hacen que al final las soluciones no sean soluciones que realmente tomen las soluciones que son o se van a convertir en una solución real del problema. La idea es que cualquier persona, con solamente el uso de agua, puede destruir la bolsa. No necesitas nada más que agua, no necesitas una gran tecnología. Lo ideal es poder, digamos, hacer que la gente se haga responsable de cada uno de sus desechos, y es por eso que la puedes reutilizar las veces que tú quieras, pero cuando tú decidas, solamente el contacto con agua y la bolsa se va a destruir. Con movimiento, la destrucción de esta bolsa se demora entre 3 a 5 minutos, dependiendo, digamos, de la cantidad de agua también y el movimiento, que es el estrés que requiere, pero básicamente esto es el resultado de nuestro material al contacto directo con agua. Y ahora, a la luz de la experiencia que han tenido como Solubac, ¿qué otras acciones ya de plano de las políticas públicas o de la colaboración público-privada o eventualmente de la vinculación con la academia crees que son necesarias para promover la conservación de los océanos y eventualmente emprendimientos como el de ustedes que apuntan hacia esa línea? Yo creo que lo que se está haciendo
O sea, por ejemplo, lo que se está haciendo como la ley REP es un camino que apunta. Si nosotros hubiéramos partido reciclando desde el minuto 1, hubiéramos hecho esa economía circular desde que nacimos y no hubieran incentivado esa cultura, hubiera ayudado de una manera importante. Yo creo que son mecanismos que ayudan, que necesitan de un desarrollo cultural muy potente y de tener una infraestructura para poder lograr todo lo que se necesita. Yo creo que el camino de la ley REP es un camino correcto, es una legislación que apunta, digamos, y que ayuda, y que lo que busca es que las compañías que generan la basura se hagan cargo de eso, que me parece que de alguna forma eso requiere un proceso de inversión importante. Hay otros países que van muy adelantados en ese tipo de tecnología, en ese tipo de leyes, básicamente. Y yo creo que ese es un camino que es una iniciativa que va a tomar mucho tiempo, obviamente, que no va a ser de un día para otro, que ya se está implementando en su fase preliminar, pero ya está funcionando. Y que por ahí iniciativas de ese tipo, donde estén los distintos organismos del Estado, tanto político como empresarial, como nosotros, que somos los generadores principales de basura, que es la gente en general, creo que si buscamos un mecanismo que facilite que existan los recursos, donde hay programas educativos que ayuden a ese tipo de cosas, creo que es el camino correcto, que va a tomar tiempo, pero de alguna forma también hay que entender que las generaciones nuevas vienen con otro chip de lo que tenga que ver con todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con todo lo que tiene que ver con no contaminación y buscar eliminar la contaminación. Entonces también ayuda bastante un poco los que somos más viejos como nosotros, venimos de una cultura un poquito menos preparada en ese sentido, pero las nuevas generaciones sí que vienen con un chip que apunta a cuidar el medio ambiente, eso también va a ayudar. Entonces creo que en todo este tipo de iniciativas tomo la ley REP porque es una ley que relativamente nueva, no es nueva, pero creo que es un buen ejemplo de qué es lo que debería hacer un gobierno o cómo debería preocuparse. Es una buena iniciativa, existen, podrían haber otras, digamos, pero en definitiva eso, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo. Y finalmente, ¿cómo proyectas el futuro de Solubac? Mira, Solubac es una compañía que ahora se encuentra haciendo, nosotros se instaló en Estados Unidos hace como 2 años, ha sido súper difícil, básicamente porque nos tocó un periodo con pandemia, con ¿cómo se llama? Con una serie de, bueno, ahora está el tema que hay una crisis global económica también, entonces nos ha tocado años difíciles, pero las prospecciones del proyecto son súper interesantes. Estamos ahí con alto interés de hartos inversionistas, de poder entrar a la compañía y ya empezando a tratar de cerrar negocios, más que negocios, sino que con compañías distintas que quieren ocupar nuestra tecnología. Hay muchas compañías que se han sumado a poder potenciar su marca a través de nuestra marca y nuestros productos. Nosotros tenemos una gama de productos súper interesantes que hemos ido desarrollando, que hemos ido avanzando. Entonces nosotros creemos que podemos ser una solución, no vamos a ser lo único. Obviamente van a aparecer otras tecnologías, que lo más seguro que pase en el futuro, digamos, y de otro tipo de características, pero queremos ser una de las compañías que haya sido una de las iniciadoras de este cambio global que existe, de poder buscar tecnologías que no contaminen, y en eso estamos tratando de que la compañía pueda tener un despegue final. Creemos que lo podemos lograr en este año y ya con operaciones desde Estados Unidos para el mundo. Muchas gracias, Patricio, por tu interesante análisis. Muchas gracias. Legislación, Desafío Climático es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de Legislación.